Bueno, buenos días a todos. Voy a hacer un intento de aproximarme al pensamiento social del Papa Francisco desde la primera carta de él, que es Evangelii Gaudium. Mañana veremos un poco Laudato Si y todos los temas que tengan que ver con el sínodo próximo de la Amazonia. Pero me parecía un desafío poder plantearlo desde esta carta, la alegría del Evangelio, que como suele pasar con algunos papas, la primera carta, o el primer escrito, tiene un sentido programático. Lo tuvo para San Pablo VI, la encíclica Ecclesiam Suam, terminaba el concilio y el Papa hace esa encíclica sobre el diálogo, hablando del diálogo entre la Iglesia y el mundo, a partir del diálogo de la Trinidad, del diálogo de la Encarnación. Es la gran encíclica del diálogo, Ecclesiam Suam. Luego San Juan Pablo II, la encíclica Redemptor Hominis, es una encíclica programática de todo su magisterio, todo el tema de la dignidad de la persona, que es fundamental en el magisterio de Juan Pablo. Y Francisco va a plantear a partir de la carta La alegría del Evangelio su pensamiento sobre la evangelización y sobre la dimensión social, es decir, sobre la doctrina social de la Iglesia y aquellas cosas que Francisco va a remarcar. Me gustaría comenzar leyendo el inicio de la carta. Dice Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior y del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Una encíclica dirigida a los cristianos, en la cual Francisco va a plantear como una nueva mística, digamos, como una nueva motivación. Va a replantear el Evangelio, la transmisión del Evangelio, pero a partir de un entusiasmo nuevo que tiene que ver con esta alegría de la cual él habla. El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón de una conciencia aislada. En el contexto de un mundo individualista, donde él va a hablar de la tristeza aislada, un mundo fragmentado, el Papa intenta relanzar el Evangelio. Por eso me parece importante comenzar diciendo que la base del pensamiento social de Francisco es el Evangelio. Francisco es un hombre del Evangelio. Es un hombre que ha vivido para el Evangelio, que se ha pasado la vida meditando el Evangelio y rezando el Evangelio. Entonces es justamente de aquí de donde él toma su pensamiento social. Comenzamos una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría. Esta alegría que se sale de la tristeza individualista, yo decía. Bueno, entonces voy a intentar plantear 4 ejes del pensamiento social de Francisco. El primero es el concepto de pueblo en Francisco. El segundo es la inclusión social de los pobres. Los pobres en el centro del camino de la Iglesia, el segundo gran tema de Evangelii Gaudium. El tercero, las causas estructurales de la pobreza, según el pensamiento de Francisco. Y el cuarto, el tema del diálogo para la paz, que es una herramienta fundamental para la vida del pueblo, porque está planteado desde allí. En primer lugar, el tema del pueblo. Francisco está hablando de la evangelización y de renovar la alegría del Evangelio. Pero ¿a quién le habla Francisco? ¿Quién es el sujeto
de la evangelización. El sujeto de la evangelización no es ni la jerarquía de la Iglesia, ni los laicos, sino que es el pueblo de Dios. Y aquí Francisco toma de base el pensamiento del Concilio Vaticano II, que en el número 2, en el capítulo primero, en el número 2 de Lumen Gentium, de la Constitución sobre la Iglesia, el Concilio va a retomar una frase de San Cipriano, un padre de la Iglesia africano, una frase muy importante que el Concilio la reinstala. ¿Qué es la Iglesia? Dice San Cipriano. La Iglesia es un pueblo unido, pero no con cualquier unidad, sino con la unidad de la Trinidad, ¿sí? Con la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta definición es fundamental para entender el concepto de Iglesia del Concilio. Está basada en la Trinidad. En la Trinidad se da, por un lado, la diversidad de personas, en la cual son netamente diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero al mismo tiempo que se da esa radical diferencia entre personas, se da una comunión de naturaleza. Es decir, en la Trinidad se da el ideal entre el respeto por la diferencia y la comunión de naturaleza. La Trinidad es la plenitud de la comunicación, del amor, de la relación, pero al mismo tiempo es, digamos, el modelo del respeto por la diferenciación de las personas. Entonces, a través de esta definición, la Iglesia se nos va a presentar, y esto va a ser clave en Francisco, a través de un paradigma relacional. La relación dentro de ese pueblo es fundamental. La relación que se opone al aislamiento. Vamos a ver en Francisco qué importante es el tema de la relación, la cercanía, la presencia, el vínculo. Son ideas que están constantemente rondando el pensamiento y yo diría la vida de Francisco. Para él, la identidad se constituye por el reconocimiento simétrico del otro. Él va a decir, por ejemplo, que el sistema actual, el sistema de vida, de relaciones, mata. Pero mata porque las relaciones entre nosotros son relaciones de desconocimiento. En un contexto cultural claramente individualista, el Papa está como proyectando dentro de lo que es el pueblo, que es el sujeto de la evangelización, este paradigma relacional. Por eso, todos los temas que tienen que ver la cultura del encuentro significan el desarrollo de esta relación y de este vínculo y de estos vínculos diferentes entre el pueblo. La evangelización, va a decir el número 111 de Evangelii Gaudium, es tarea de la Iglesia, pero este sujeto de la evangelización es más que una institución orgánica y jerárquica, porque es, ante todo, un pueblo que peregrina hacia Dios. Sí, no es un pueblo que no tenga puerto, que no tenga norte, es un pueblo que camina, es un pueblo que peregrina hacia la liberación. Y peregrina y camina movido por el Espíritu. Todo esto tendrá sus tiempos, es toda la visión de Israel, del Antiguo Testamento, que se prolonga después a través de la encarnación de Jesús, a través de este pueblo que es la Iglesia, que se encarna en la diversidad de culturas, en diversas culturas. Al mismo tiempo va a dejar claro que no hay una cultura superior a otra, que no por ser cristiana una cultura tiene derecho a imponerse sobre otra. Esto va a aparecer bastante en el tema de Laudato Si.
pero ciertamente es un pueblo que va caminando hacia la liberación, desarrollando sus vínculos, desarrollando sus relaciones. Es ciertamente un misterio, dice, que hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su concreción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador, lo cual siempre trasciende toda necesaria expresión institucional. Es más que la expresión institucional. Es el pueblo que evangeliza al pueblo. Y es todo el pueblo el que evangeliza al pueblo. A partir del bautismo, el cristiano es capaz, mucho más allá de su instrucción, por el querigma que ha recibido, que es el primer anuncio del Evangelio, por haber experimentado en sí mismo la liberación, es capaz de transmitir el mensaje salvador. Más allá de su instrucción, más allá de sus errores o no errores teológicos, más allá de su preparación, todo cristiano está llamado a transmitir el Evangelio y todo el pueblo evangeliza al pueblo. En este contexto se entiende la importancia que le da Francisco al tema de la religiosidad popular. La religiosidad popular es el Evangelio que se encarna en una cultura y a través de un modo de ser, de un modo de expresarse, de un modo de asumir lo ritual, de un modo de vivir los valores, este mismo pueblo hace que eso se transmita. En la religiosidad popular, va a decir Francisco, tiene primacía, voy a decirlo en latín porque tiene una precisión particular, el credere in Deum que el credere Deum. Lo traduzco. Es más importante en la religiosidad popular el ir hacia Dios, la dimensión de la fe que tiene que ver con la entrega a Dios, con ir hacia Dios. Nuestro credo comienza con una formulación en acusativo latino, que significa caminar hacia. Creo en Dios, en nuestro credo, quiere decir ir hacia Dios, entregarse a Dios, volcarse a Dios, caminar hacia Dios, lanzarse, si ustedes quieren, a Dios. No es la formulación de una serie de doctrinas que son o tienen que ver con el contenido de la fe, con aquellas verdades que nosotros creemos, sino tiene que ver con la cualidad de la entrega, con la calidad de la entrega a Dios. Bueno, esto tiene mucho que ver con la religiosidad popular y Francisco va a privilegiar esta religiosidad como un instrumento de evangelización, como un medio de evangelización. Es todo el pueblo el que evangeliza al pueblo. Por eso yo tengo que experimentar, va a decir él, el gusto espiritual de ser pueblo, de sentirme pueblo. Y lo dice explícitamente, lo va a decir hacia el final de la carta. Dice, para ser evangelizadores de alma, en el número 268, hace falta desarrollar el gusto espiritual de ser pueblo, el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior. La misión es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo es una pasión por el pueblo. Bueno, estos términos tienen muchísimo que ver con el pensamiento social de Francisco. Desarrollar el gusto espiritual de ser pueblo, sentirme pueblo, es lo que él hace cuando llega al papado y nosotros decimos, bueno,
no va a vivir en el Palacio Apostólico, va a vivir en un hotel. Y cuando él dice por qué vive en un hotel, él dice porque yo no quiero estar lejos de la gente. Yo necesito la comunicación continua con la gente. Es decir, no quiero aislarme. En cada viaje del Papa, en cada contacto con la gente, en cada catequesis de los miércoles, nosotros experimentamos que el Papa necesita ese ida y vuelta que solamente lo dan los hermanos, que solamente lo da la gente. Y no es una postura cosmética, vamos a decir así, de una campaña electoral o de algo que haya que hacer formalmente, sino que se necesita para poder vivir, para poder trabajar, para poder pensar. Nosotros necesitamos sentirnos pueblo, necesitamos experimentar el gusto espiritual de ser pueblo, de participar de un pueblo, de vivir a fondo lo que es la expresión del pueblo, el arte del pueblo, la lengua materna, todo lo que significa participar y pertenecer a un camino. Para Francisco es todo el pueblo el que evangeliza. No es un genio, una persona o alguien que pertenezca a la jerarquía. Solo desde la connaturalidad afectiva que da el amor, podemos apreciar la vida teologal presente en la piedad de los pueblos cristianos, especialmente en sus pobres. Pienso en la fe firme de esas madres al pie del lecho del hijo enfermo, que se aferran a un rosario porque no saben hilvanar las proposiciones del credo, o en tanta carga de esperanza derramada en una vela que se enciende en un humilde hogar para pedir ayuda a María, o en esas miradas de amor entrañable al Cristo crucificado. Todas estas son claramente la manifestación de una vida teologal animada por el Espíritu Santo que ha sido derramado en los corazones. Entonces, este concepto de pueblo, que no está directamente ligado al modo como los argentinos hemos hablado de pueblo o hemos dejado de hablar de pueblo. Ahora hablamos de gente, no decimos pueblo. Ese es otro tema. Ese es un tema nuestro que tenemos que discutir. Cuando Francisco habla del pueblo, habla del pueblo de Dios, del pueblo de Dios. Por eso no va a dejar de hablar de pueblo, porque es fundamental para su pensamiento social. El segundo punto que yo quería traerle acerca del pensamiento social de Francisco es la inclusión social de los pobres. Los pobres en el medio del camino de la Iglesia. Y es todo el tema de la dimensión social del Evangelio. La palabra de Dios y el Evangelio tienen necesariamente una connotación social. Por más que cierta cultura, cierto modo de vivir haya intentado separar el Evangelio de la vida o haya querido arrinconar la piedad al individualismo, cada uno se salva solo, salva tu alma, trabaja para su salvación, la vida social camina por otro lado, está lejos de ser importante. La Iglesia tiene su lugar específico en los lugares sagrados, pero no fuera de los templos. Cuando yo era chico, como representante de esta corriente de ideas, se decía los curas a las iglesias, los militares a los cuarteles. Los viejos como yo habremos oído ese tipo de cosas. No te metas, no hables de esto, los curas a las iglesias. Bueno, el Papa va a decir, bueno, nosotros ¿cómo vamos a poder negar la dimensión social de un San Francisco de Asís o de Teresa de Calcuta? ¿Cómo podemos encerrar en un templo nosotros estos santos? Necesariamente la palabra del Evangelio tiene una dimensión social, pero hemos hecho muchas trampas para que esto no llegue. Hemos hecho muchas trampas como para arreglar el Evangelio, como para ponerle un poquito de cosmética al Evangelio, ¿no? Y esto es interesante porque Francisco es
es muy hábil en poner el dedo en la llaga, ¿no? Cuando nosotros queremos camuflar, nosotros queremos hacer que pierda claridad, que pierda transparencia, una palabra del Evangelio. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve enfermo, me visitaste. El tema de la insistencia del Papa en las obras de misericordia, donde nosotros vemos a Cristo mismo, vemos a Jesús mismo en la persona del hermano, y especialmente en la persona del hermano necesitado. Nosotros tenemos una doctrina y tenemos un evangelio que necesariamente llega a la vida, está dirigido a la vida. Cuando se hizo la introducción a esta carta Evangelii Gaudium, yo estuve en Roma. Cuando hay una carta apostólica siempre se hace una reunión en Roma para explicarla, ¿no? Para explicar sus partes, para dividirla, para estudiarla. Y había ido Jean Vanier, una gran personalidad. Jean Vanier, un canadiense laico que había llevado adelante 120 hogares de discapacitados en relación horizontal, ¿no? Y entonces lo invitaron para hablar sobre Evangelii Gaudium. Y una cosa muy interesante que dijo, bueno, no es muy bueno hacer una reunión sobre esta encíclica y dividirla y explicarla, porque el lenguaje de Evangelii Gaudium es un lenguaje dirigido hacia la conversión, es un lenguaje dirigido, es verdad, la conversión pastoral es la finalidad de la encíclica, como decir, bueno, después de leerla es una invitación a que cambies de vida, a que mires la vida de una manera. Es un lenguaje más bien práctico, el lenguaje del Papa, está dirigido a la puesta en práctica. La reflexión de la Iglesia sobre estos textos del Evangelio que nos invitan a vivir la caridad, por ejemplo, va a citar 1 Juan 3:17, si alguien vive en la abundancia y viendo a su hermano en la necesidad le cierra el corazón, ¿cómo permanecerá en él el amor de Dios? La reflexión de la Iglesia sobre estos textos no debe oscurecer ni debilitar su sentido exhortativo, sino más bien ayudar a asumirlos con valentía y fervor. ¿Para qué complicar lo que es tan simple? Los conceptos están para favorecer el contacto con la realidad, no para alejarnos de ella. No nos preocupemos solo por no caer en errores doctrinales, sino también por ser fieles a este camino luminoso de vida y de sabiduría, porque a los defensores de la ortodoxia se dirige a veces el reproche de Pablo respecto a situaciones de injusticia intolerables y a los regímenes políticos que las mantienen. Tampoco nuestra respuesta de amor, de caridad, de ubicación o de integración del pobre debe entenderse como una caridad a la carta, como una caridad para poder tranquilizar la conciencia, como para poder quedarme tranquilo realizando algunos gestos, sino que se trata de vivir para el reino de Dios, ese reino de verdad, de justicia, de amor y de paz, y trabajar para el reino, y trabajar para instaurar ese reino. ¿Por qué insiste tanto el Papa en esto de la palabra que no se vive y las estrategias? El Papa insiste en esta necesidad de involucrarnos y va a insistir mucho en términos como escuchar el clamor del pobre, va a repetir mucho, yo diría este escuchar que es ver, ponernos en un lugar para poder escuchar el grito del pobre. El grito del pobre que en Laudato Si lo va a homologar al grito de la tierra. ¿En qué lugar me tengo que poner para escuchar el grito del pobre y para escuchar el grito de la tierra?
¿Qué significa escuchar? ¿Qué tipo de escucha tiene que ser esa? Porque hay muchos modos de escucha. Hay una escucha cronológica. Yo sigo un relato para no perderme el hilo de lo que me están diciendo. Pero una escucha diferente, que es como un electrocardiograma, como una onda que suena y que me muestra dónde está la verdad, qué le está pasando a este hermano mío, qué está detrás de lo que dice, qué se esconde detrás de lo que dice y qué se esconde detrás de lo que no dice, de lo que actúa, qué le pasa de este tipo de escucha. Hablará continuamente Francisco. Pero ¿por qué esta insistencia en estos textos de escucha, como el texto del Éxodo, ¿no? El Señor escucha el clamor del pueblo y sale a liberar a su pueblo? Y citados en la carta numerosos textos y salmos que tienen que ver con el grito del pobre y con el clamor. La Escritura está llena de salmos que tienen esta connotación. Porque los medios de comunicación, en los que nosotros vivimos, nos ponen como una pantalla para ver la vida. La vida para nosotros es como un espectáculo. Nosotros podemos seleccionar lo que queremos. Podemos atender lo que queremos. Nosotros podemos elegir. Nosotros, los que comemos, los que tenemos lo necesario para vivir, nosotros podemos opinar. Podemos hablar. Por eso el Papa va a insistir muchísimo en cuidado con eso, cuidado con las estadísticas que te hacen creer que sabes cosas de las personas. Sabes un pepino, seguís estando lejos. Entonces, Francisco no va a tener miedo de insistir en esto. Ojo, que nosotros vivimos en un mundo que nos engaña, que aparentemente nos plantea que nos acercamos y después nos aleja. Por eso le va a decir a los jóvenes: no balconeen la existencia. No balconeen, es una expresión como muchas de así medio porteñazas, ¿no? Pero bueno, no balconeen, no estén mirando la vida como un espectáculo que está fuera de mí y yo estoy en otra cosa y elijo cuándo estar y cuándo no estar. Cuando cierro la puerta y se terminó y puedo vivir yo tranquilo. No caigamos en ese engaño, porque es un engaño serio. Esto está remarcado continuamente en la carta y tiene que ver muchísimo con el pobre en medio del camino de la iglesia. La novedad más grande para mí en este punto es ponerlo al pobre como maestro, como docente. Yo no he visto antecedentes en el magisterio de la Iglesia sobre este punto, y esto sí me parece que merece una reflexión. En el número 198, Francisco va a plantear esto. La opción por los pobres, como dice el Papa Benedicto, está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Por eso quiero una iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del sensus fidei, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos, es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de la vida de los pobres y a ponerlos en el centro del camino de la iglesia.
Bueno, aquí quería contarles dos cosas concretas que me parece que pueden ayudar o pueden iluminar. Una es personal, lo he contado varias veces. Hace muchos años, siendo párroco de la parroquia del Socorro, nosotros teníamos un hogar para chicos de empleadas domésticas que trabajaban con cama adentro en las casas de familia. Entonces nosotros teníamos los chicos durante la semana y ellas los llevaban después a las villas el fin de semana. Nosotros recibíamos a las mujeres el día viernes para decirles cómo habían andado los chicos, y el domingo las volvíamos a recibir porque traían los chicos. Una tarde de un viernes llega una señora joven llorando porque se le había quemado la casilla. Vivía en la Villa 31. Inmediatamente yo me puse a pensar rápidamente a quién podía llamar de la municipalidad para conseguir chapa para resolver el problema de esta señora. Mientras yo estaba pensando en eso, cosa que hubiera hecho cualquiera de ustedes, una señora que no la conocía tanto y que vivía en Barracas, en la Villa 21 de Barracas, o sea, en otro lado, mientras yo estaba pensando en el modo de resolver el problema práctico de esta familia, si le había quemado la casilla, la señora le dice: te va a tardar un poco, la municipalidad a veces tarda, venite a casa con los chicos. Entonces, yo me pareció que estaba escuchando algo que era de otro planeta, hoy diríamos de otro planeta. Nosotros hemos perdido este valor. Nosotros no le decimos a nadie venite a casa, venite a vivir a casa. Nosotros ya no vivimos esa cultura. Nosotros no entendemos nada de eso. No sabemos lo que es eso. Y sin embargo, esta señora llevó a esta otra señora, que si ves tenía 3 chicos más, a vivir a su casa en la Villa 21, casa que nosotros fuimos a visitar después. Cuando el Papa nos está diciendo que los pobres nos enseñan, yo diría, está diciendo una verdad, no es algo romántico, digamos, ¿no? O que queda bien, sino que es algo concreto. Cuando él bendijo los hogares de Cristo, la casa de Pompeya, la casa de Hurtado, estuve presente, yo era recién obispo, entonces él les habló a los chicos que venían a recuperarse de las adicciones, que comenzaron el camino de los hogares de Cristo, les habló de recibir la vida como viene, recibir la vida como viene. Pero esto de recibir la vida como viene en un ambiente como el hogar de Cristo, donde los chicos han tocado fondo y están, después de haber tocado fondo, están buscando cómo pueden reconstruir sus vínculos, su mundo, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Recibir la vida como viene significa, para el que está trabajando con ellos, enriquecerse a través de una relación más sujeto-sujeto, una relación concreta, que toque mi propia pobreza. La clave en el vínculo con los hermanos más pobres está en que ese vínculo toque nuestra propia pobreza, porque cada uno tiene su propia pobreza. Cada uno sabe dónde le duele el zapato, vamos a decir así. Y entonces, si nosotros podemos descubrir esta relación profunda, humana, que nosotros tenemos cuando nos encontramos con un hermano carenciado, el Papa, miren, lo va a replantear en el mensaje de Cuaresma. En el mensaje de Cuaresma del 2016,
¿no? Que el Papa había hecho tanto hincapié ese año de la misericordia en tocar la carne también. A través de este camino también los soberbios, los poderosos y los ricos de los que habla el Magnificat tienen la posibilidad de darse cuenta de que son inmerecidamente amados por Cristo crucificado, muerto y resucitado por ellos. Solo en este amor está la respuesta a la sed de felicidad y de amor infinitos que el hombre, engañándose, cree poder colmar con los ídolos del saber, del poder y del poseer. Con nuestros hermanos más pobres, el camino es el vínculo y la relación sujeto-sujeto. Si no, no vamos a aprender nada. El tercer punto, el pensamiento social de Francisco, es las causas estructurales de la pobreza. Y en esto yo querría ser lo más claro posible. En el número que yo después le voy a citar porque no lo tengo acá, pero no me acuerdo cuál es el número, pero dice: la palabra solidaridad está un poco desgastada y a veces se la interpreta mal, pero es mucho más que algunos gestos esporádicos de generosidad. Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. La solidaridad es una reacción espontánea de quien reconoce la función social de la propiedad y el destino universal de los bienes como realidades anteriores a la propiedad privada. La posesión privada de los bienes se justifica para cuidarlos y acrecentarlos, de manera que sirvan mejor al bien común, por lo cual la solidaridad debe vivirse como la decisión de devolverle al pobre lo que le corresponde. Estas convicciones y hábitos de solidaridad, cuando se hacen carne, abren camino a otras transformaciones estructurales y las vuelven posibles. Un cambio en las estructuras, sin generar nuevas convicciones y actitudes, dará lugar a que esas mismas estructuras, tarde o temprano, se vuelvan corruptas.